Vamos a ver ahora un circuito que tenga que ver con PLC en funciones básicas. Aquí tenemos un circuito donde tenemos aquí el PLC representado como un bloque que tiene una tarjeta de entradas digitales y una tarjeta de salidas digitales y su correspondiente alimentación. En este caso, este PLC me indica que trabaja a un voltaje de alimentación de 24 volts de corriente directa. Observamos que la alimentación del PLC está conectado a un elemento que representa la fuente positiva y del otro lado al punto negativo o 0 volts de la fuente. Aquí tenemos los elementos que vamos a ocupar del circuito. Tenemos el botón 1 que es para la identidad y tenemos la lámpara 1 que también es para representar la función identidad. La lámpara está en la salida Q0, la entrada está en I0. Vamos a hacer la simulación. Aquí lo que ocurre es que yo al dar un pulso, 24 volts van a llegar a la entrada física, que es un tornillo en el cual yo conecto el cable al PLC. Internamente existe una programación. Esa programación está hecha de tal manera que cuando el PLC detecte la variable I0, el PLC va a mandar a encender la salida Q0. En este ejemplo, la salida fue Q0. Pudo haber sido cualquier salida, Q6, Q7, etc. Suelto el botón, dejan de llegar los 24 volts y se apaga la salida. Ahora, quiero que veamos la siguiente función, que es la función negación. Tenemos un segundo botón normalmente abierto y tengo una lámpara que representa la función NOT en la salida Q1. Pulso el botón 2 que llega a la entrada I1. Llegan 24 volts y se apaga la carga. Cuando hay un 1, aquí hay un 0. Suelto, si hay un 0, aquí hay un 1. Aquí algo muy importante que deben de entender y deben de observar es que si lo aprecian, este botón no es normalmente cerrado como ocurría en el circuito eléctrico, porque como vamos a hacer funciones lógicas programadas, la negación no es de un botón físico, la negación es a través del software, que es lo que vamos a aprender a programar. Para lo que sería la función AND, tenemos dos entradas identificadas por el botón 3 y el botón 4, que a su vez están conectados a los tornillos de entrada del PLC de la entrada I2 y de la entrada I3. Si yo pulso cualquiera de ellos, pulso el 3, pulso el 4, no hay ningún cambio porque está programado dentro del PLC lo que sería la función AND. Esta función AND me indica que únicamente a manera de que estén las dos señales, pulsamos un botón, pulsamos el segundo, y entonces al estar las dos señales, el PLC tiene programado que si detecta estas dos variables, entonces va a activar la salida Q2. Esta parte que se encuentra aquí adentro es lo que se programó y tendría una arquitectura como lo siguiente. Esta sería la arquitectura que está programada dentro del PLC. Es el botón 1 que está en el tornillo 0 que va a activar a la función identidad que está conectado en la salida 0. La función negación está conectado en la entrada 1 del PLC y aquí se encuentra la negación, pero es una negación por software, no por hardware, y va a activar a la primer salida. Y la AND teníamos el botón 3 y el botón 4 conectados a los tornillos 2 y 3 que iban a activar a lo que es la salida 2. Asimismo, vamos a proceder a hacer con la OR y en el caso de la OR, tenemos un botón 5 y un botón 6 conectados al tornillo 4 y al tornillo 5 que cualquiera de ellos está programado para que active la salida 3, que es lo que vamos a proceder a llevar a cabo. Tengo el botón 5, botón 6, está llegando la señal a la entrada 4, se prende la salida 3, suelto,
pulso el botón 6 que está conectado a la entrada 5 y también se activa. Ningún arreglo eléctrico se hace por fuera del PLC, eso es sumamente importante. Al PLC solamente le importa recibir variables, señales. Las programaciones y los arreglos, serie, paralelo y demás se efectúan dentro de la programación. Finalmente vamos a hacer la parte del enclave. En la parte del enclave contamos con un botón de arranque. Por norma, eso es obligatorio, tiene que ser un botón pulsador normalmente abierto. El botón de paro, por norma, es normalmente cerrado. Aquí no puedo aplicar lo de la función NOT. Aquí lo que necesito es que físicamente la negación vaya por fuera, no puede ir dentro de la programación, porque la norma dice que el botón de paro es cerrado, pero de manera física, no cerrado por software. Yo doy un pulso, se activa la electroválvula y se queda enclavada. Aunque yo ya no dé el pulso, la señal se quedó enclavado. A menos que yo dé un botón de paro y deshago la parte del enclave. Enclavo y desenclavo. Esto se encuentra programado dentro del PLC de la siguiente manera. Esta sería la representación de la función del enclave. El botón de arranque pues estaba conectada a la terminal del tornillo I6, el botón de paro a la terminal I7 y aquí activamos un relevador. La diferencia que el relevador que ocupábamos en electroneumática era un relevador físico. El relevador que estamos programando aquí es un relevador virtual, es una marca, una memoria, es algo programático. Esto no existe de manera física, solo durante la programación. Esta variable que creé que se llama relevador, pongo un contacto de ese relevador para hacer el enclave y otro contacto para que active la carga. Primer error que generalmente cometen, ponen este botón normalmente cerrado. No, porque se encuentra cerrado físicamente, no lo voy a cerrar por software. Si lo tengo cerrado físico y lo tengo cerrado por software, es como si lo tuviera abierto, porque una doble negación equivale a un contacto abierto. De tal manera que estas serían las funciones básicas que es la primera práctica a realizar con distintas marcas de PLC.